Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM, la primera de marzo, y que por supuesto está marcada por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Lo sabemos desde el sábado en la madrugada, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán, de que íbamos a estar todos muy atentos este lunes a cómo reaccionaran los mercados. ¿Qué pasó con las bolsas en distintas partes del mundo? ¿Cómo reaccionó el dólar, las materias primas? Y lo que es muy importante, el petróleo, debido a que Irán es uno de los grandes productores mundiales y administra el estrecho de Hormuz. Por eso es que se disparó el precio del petróleo y también el precio del gas. Además, hay una acción de una empresa chilena que también estuvo impactada por lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Todo lo resume la siguiente nota, Pilar Gutiérrez. Petróleo al alza, subidas en el dólar y caídas en las bolsas. Así reaccionaban los mercados este lunes ante la escalada en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, luego de los ataques que comenzaron el sábado. El primero en responder fue el petróleo, que al inicio de la jornada subía 8%, acercándose a $80 el barril. El gas también subió más de 35%. Estamos viviendo con el precio del petróleo, que el día de hoy sube más de un 8%. Se debe principalmente a esta escalada en el Medio Oriente, pero principalmente el hecho de el conflicto y el control que tiene Irán actualmente en el estrecho de Hormuz, y que hoy en día se encuentra relativamente bloqueado, generando la posibilidad de que haya cierta escasez de petróleo en las próximas semanas debido al conflicto. Este es el estrecho de Hormuz. Cerca del 20% del petróleo y del gas mundial circula por ahí. Tiene 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto y se trata de una ruta clave para la exportación de crudo de países productores, como el caso de Arabia Saudita, también de Irán y de Emiratos Árabes Unidos. A raíz de la escalada que ha ocurrido en el Medio Oriente, finalmente lo que está ocurriendo es que las empresas están tomando resguardos y ha bajado el nivel de tránsito a través del estrecho. Eso es lo que explica el alza que estamos viendo en el precio del petróleo. El dólar, por otro lado, se disparó casi 15 pesos en la apertura de la jornada y subió a 886. En caso de mantenerse este escenario en los próximos días, el precio del petróleo podría continuar aumentando, superando eventualmente los $80 por barril durante el tiempo que dure el conflicto. Asimismo, como es usual ante eventos geopolíticos, el dólar estadounidense se ha fortalecido, provocando una depreciación o debilitamiento en diferentes monedas, incluido el peso chileno. Esto, en conjunto con el aumento en el precio del petróleo, podría llevar a mayores datos de inflación en los próximos meses. La incertidumbre sobre cuánto tiempo podría prolongarse el conflicto también ha inclinado a los inversionistas hacia activos refugio, como el oro, que esta jornada subió más de 2%. Lo que se espera aquí en adelante, lógicamente, es que si se van o no se van a reiniciar las conversaciones, pueden pasar, no sé, horas, días, y eso el mercado en el fondo es lo que está hoy día considerando en sus decisiones de inversión. Y por eso, lógicamente, el dólar al alza, acá en Chile, los metales reales, lo que es el cobre, el oro, la plata, en el fondo con mucha demanda, sobre todo en el caso del oro y la plata, en el fondo para cubrir estos riesgos. Los mercados bursátiles también reaccionaron con un impacto más fuerte en Asia, el principal destino del crudo proveniente del estrecho de Hormuz. El Nikkei de Japón cayó 1,4% y el Hang Seng en China retrocedió más de 2%. En Europa, la bolsa de Frankfurt bajó 2,7% y el FTSE de Londres cayó 1,2%. Wall Street arrojó señales mixtas, con alzas en los principales índices y una leve caída en el industrial Dow Jones. En conjunto, una reacción mucho más suave de lo que uno hubiera esperado. Por el lado de las bolsas globales, hemos visto caídas en Asia y en Europa, mientras la apertura en Estados Unidos ha sido de retrocesos moderados. La aversión al riesgo de los inversionistas se da ante la incertidumbre sobre la duración de la guerra y la intensidad de esta en las próximas semanas. La bolsa local, por otro lado, se suma a las dinámicas internacionales al retroceder
más de un 2%. Y el impacto para el IPSA fue mayor, caída de 3% tuvo este lunes la bolsa local. Una acción particular que bajó fuerte fue la TAM. Qatar Airways posee parte de la propiedad de la aerolínea, que retrocedió más de 5%. Entre los principales efectos para Chile del escenario global, los expertos apuntan a subidas en los combustibles las próximas semanas, que eventualmente podrían trasladarse a otros precios y a la inflación. Todo dependerá de cómo evolucione el conflicto en Medio Oriente. En los últimos incidentes geopolíticos de importancia ya habíamos visto que las bolsas no habían reaccionado de una manera tan elocuente como es hace algunos años. Bueno, yo pensé que iba a ser distinto en esta ocasión, debido a que estamos hablando directamente de ataques fuertes de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Pero nuevamente las bolsas, algunas cayeron, en Estados Unidos prácticamente no pasó nada. Entonces quiero saber si también le sorprendió esta reacción a nuestro próximo invitado, el Chief Investment Officer, gerente de inversiones regional de Credit Corp Capital. Ahí lo vemos a Klaus Kempf. Gracias por estar con nosotros, Klaus. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. A ver, yo tampoco tenía una dimensión de cuánto podían caer las bolsas después de lo que sucedió el fin de semana, pero me parece que Estados Unidos, Nueva York, plano. Las principales bolsas de Europa cayendo en torno a 1,5%. Y en Asia, cayendo entre 1,5 y 2, me parece que es una reacción bastante leve a lo que uno podría haber esperado. Al final, Nicolás, lo que hay que entender es cuáles son las cadenas de transmisión del impacto de la guerra en los mercados y en la economía real. Y finalmente el precio del petróleo obviamente es el canal de transmisión directa, además del canal de expectativas que tiene que ver con cuáles son las expectativas para invertir y cuáles son las expectativas de consumo de los consumidores. Esas son las tres patas que de alguna forma uno tiene que balancear para ver cuál puede ser realmente el impacto en las bolsas. En la práctica, el petróleo está subiendo de manera relevante, o sea, la subida que estamos viendo en el petróleo hoy día está entre el 5 y el 7%, sí. Pero igual lo está llevando en el WTI a niveles de 70, 71 dólares el barril, lo cual sigue siendo un precio justo de largo plazo. O sea, no es que estemos viendo hoy día un precio exacerbado del petróleo producto de la guerra, sino que esta guerra está volviendo un poco a la normalidad. De alguna forma esto puede tener que ver con otros países de la OPEP que han estado produciendo más rápido, probablemente anticipándose a esta guerra y en una coordinación con Estados Unidos. Por el lado de las expectativas, en la medida que el petróleo se mantenga contenido, nosotros no vemos que las expectativas de inflación de los consumidores aumenten tanto como pasó con los aranceles el año pasado, y por lo mismo es difícil pensar que los consumidores en Estados Unidos, por ejemplo, dejen de consumir por esta guerra, ni que ningún proyecto de inversión en Estados Unidos se frene simplemente porque estamos en esta guerra. Obviamente, si viéramos ataques en Europa o viéramos ataques en Estados Unidos, en suelo americano, sería otra historia. Pero por ahora, lo que parece ser es una guerra contenida dentro del territorio de Irán. Esta es una demostración también de que la misma globalización permite que no haya solamente un punto de producción, en este caso de petróleo, de gas, y así con diferentes insumos. Es decir, que si hay algo que está sucediendo, en este caso en el Medio Oriente, que puede ser enorme, o sea, la caída del régimen iraní, etcétera, geopolíticamente es muy importante. Sin embargo, por cómo está distribuido, por cómo está diversificado las líneas de producción de los principales elementos con lo que están dando la economía mundial, quiere decir que cuando haya eventos fuertes, por más que nos impresionen, cada vez el mercado tiene más herramientas, más fuentes para ir diluyendo ese impacto. Además, Nicolás, que de alguna forma esta guerra estaba un poco anticipada, no es algo que pasó de la noche a la mañana. Se estima que entre los petroleros que tienen, los barcos petroleros que tienen petróleo y las reservas estratégicas de los diferentes países, hay más o menos 30 días, ¿cierto?, de stock. Eso suaviza bastante el problema del petróleo, pero obviamente la pregunta acá es si Irán, en alguna medida desesperada, ¿cierto?, por Israel y Estados Unidos que le están pasando por encima en términos de armamento aéreo al menos, podría cerrar de facto o el estrecho de Hormuz. ¿Sí? Por el estrecho de Hormuz pasa más o menos el 20% del petróleo mundial, entre 17 y 20 millones de barriles al día, y efectivamente eso es lo que puede causar que este precio del petróleo suba.
Si uno viera un precio del petróleo que continúa subiendo y se empieza a acercar a 90, 100 dólares el barril, yo ahí sí estimo que el consumidor internacional podría reducir su consumo y podríamos ver un atisbo de desaceleración económica. Si el precio del petróleo se mantiene por debajo de 75, 80 dólares el barril, probablemente va a ser más o menos el petróleo que estamos pagando el último tiempo. El dólar se ha apreciado en el margen y por eso que no vemos una reacción en las bolsas que sea tan relevante, a pesar de que sí estamos viendo tasas de interés en Estados Unidos en el margen al alza y precios del oro que también se están volviendo a acercar a los máximos históricos. Bueno, está claro entonces cuáles son los factores también que debemos esperar para el precio del petróleo en los próximos días. Respecto al dólar, que podemos decir que subió en torno a 12 pesos, por lo menos en nuestro país, también se apreció respecto al euro. Quiero preguntarte si también es una reacción que ya contiene lo que debiera suceder con respecto a la información que manejamos hasta ahora y que debiera quedarse en los 886 pesos que estamos viendo al menos al cierre de este lunes. Efectivamente, el tipo de cambio en Chile se ve afectado por dos razones. Una, por la subida del petróleo, en donde nosotros somos importadores, y segundo, por la caída del precio del cobre, porque el cobre tiene que ver mucho con la actividad y la inversión, y en el margen efectivamente se puede esperar un poquito menos de actividad y un poco menos de inversión en torno a esta guerra. Entonces, lo que estamos viendo es un movimiento razonable. Perfectamente podríamos ver un movimiento más fuerte si el precio del petróleo continúa al alza. El precio del petróleo actual no incorpora todos los riesgos de una escalada de la guerra y de hecho, si uno ve que la guerra se empieza a alargar más allá de 30 días, efectivamente podríamos ver un tipo de cambio acercándose a los 900 pesos. No podemos descartarlo porque el precio del petróleo afecta mucho los dólares que nosotros consumimos. O sea, el precio del petróleo consume nuestros dólares mientras que el cobre nos los trae. Si ambos se mueven, eso quiere decir que gran parte de nuestros términos de intercambio se están viendo golpeados y el tipo de cambio puede acercarse de nuevo, como les decía, a niveles de 900 pesos de manera transitoria, a pesar de que en el mediano plazo nosotros vemos que el tipo de cambio puede volver hacia finales del año a niveles de 850, en la medida que la guerra no escale de manera relevante, que es nuestro escenario base. Nuestro escenario base es que esta guerra no se va a transformar en una tercera guerra mundial, no se va a transformar en una guerra regional, sino que se va a mantener acotada dentro de Irán, pero hay que estar atento a posibles represalias de nivel asimétrico. Cuando uno piensa en una guerra asimétrica, piensa en ataques puntuales, pequeños, pero que están orientados a causar miedo en la población. Así que no podemos descartar que pudiéramos ver algunos intentos terroristas en los próximos meses, entendiendo que Irán siempre ha estado aliado, ¿cierto?, a grupos de ese tipo. Exacto. Ahora quiero que analicemos brevemente la bolsa de Santiago, porque al momento que nosotros estamos conversando, el IPSA muestra una caída superior al 3%. Y te quiero preguntar por qué la bolsa local se ve más afectada que el resto de las bolsas. Uno puede inmediatamente decir que es porque todo el petróleo que consumimos lo importamos. ¿Es esa la razón principal? Hay una razón que tiene que ver con eso. También salieron datos de actividad económica un poco más lentos hoy día en Chile, entonces tal vez eso afecta. Y la valorización, si bien la bolsa chilena no está cara, se está encareciendo y podría ser que haya algo de toma de ganancias. O sea, claramente las noticias para Chile no son positivas. Hay bastante gente que entró durante el año pasado en este rally de la bolsa, que lo llevó a casi la mejor bolsa del mundo del año pasado, y una toma de ganancias en torno a la guerra, a estos datos internos un poquito más débiles, hace bastante sentido, pero eso no descarrila el posible crecimiento acelerado que nosotros estamos viendo para Chile este 2026, en donde nosotros tenemos una expectativa por encima de las expectativas del promedio de los economistas. Vamos a hablar un poco también de algunas recomendaciones que le da a las personas, ya que está hablando de buenas expectativas para la economía local. Te quiero preguntar por la acción de LATAM, que fue la que durante gran parte del día fue la que más cayó, en torno a casi 6%. Esto es porque Qatar Airways es parte de sus dueños y también porque el precio del petróleo va a ser más caro los viajes.
Efectivamente, ambas cosas afectan a la TAM en términos de sus ingresos. Tiene un accionariado en donde está ligado o más cerca de la guerra, ¿cierto?, que otra de las acciones que están en el IPSA, que no están tan cerca. Exacto. Y el hecho de que el precio del petróleo haya bajado ha hecho que la TAM, de alguna forma, haya sido una de las acciones con mejor rentabilidad los últimos 6 meses. Entonces, es una acción que ha tenido un rally importante, una valorización importante, en donde sus costos están subiendo y obviamente eso golpea el precio. No quiero pensar en riesgos geopolíticos asociados a las aerolíneas, pero efectivamente hemos visto, ¿cierto?, en el pasado que estos grupos se han acercado a las aerolíneas. Entonces, no creo que eso esté en el precio, pero efectivamente hay que tener de reojo, estar mirando qué es lo que puede hacer un Irán en la medida que se desmantele su ejército formal. Klaus, mi última pregunta es prácticamente un minuto en el cual tú le puedes contar a las personas recomendaciones, porque muchos pueden haber dicho, oiga, ¿sabes qué? Yo tengo mi fondo mutuo de renta variable, mejor lo llevo a renta fija por lo que puede estar sucediendo. A la luz de lo que hemos visto hoy, que no hubo una reacción tan fuerte en las bolsas, ¿cuál es la recomendación que le hace a las personas que pueden estar teniendo algunas dudas respecto hacia dónde dirigirse? Nosotros obviamente estamos recomendando, dependiendo del perfil de riesgo de cada uno, mantener posiciones en bonos en UF. Creemos que la inflación de marzo y abril es algo que hay que aprovechar desde hoy día. Si uno entra más adelante, a veces no logra capturar esa rentabilidad. Y lo otro, a los que tienen perfiles un poquito más arriesgados, nosotros estamos sugiriendo empezar a diversificar estas posiciones en acciones chilenas en los fondos mutuos de acciones latinoamericanas, que diversifican y pulverizan un poco más la exposición, en donde además uno diversifica, ¿cierto?, estos riesgos de un país que es consumidor neto de petróleo, porque Chile no tiene petróleo, en países como Brasil, México, Colombia, en donde sí hay producción de petróleo, y probablemente las materias primas y la energía sean grandes ganadores durante este año, y por lo mismo creemos que esa diversificación regional hace bastante sentido, entendiendo que las acciones de Estados Unidos ya están un poco más caras. Por otro lado, los bonos corporativos latinoamericanos también ofrecen rentabilidades de en torno a dólar más 7%, que creemos que siguen siendo atractivos en este escenario, en donde el mundo no está destacando por el crecimiento y la renta fija con un crédito, con un spread interesante, puede entregar ese devengo, esa rentabilidad adicional a un bono tradicional de gobierno, sin necesitar de este crecimiento adicional que sí necesitan las acciones. Muy claro, como siempre, es Klaus Kempf, que es el CIO, Chief Investment Officer de Credicorp Capital en nuestro país. Hace tiempo que no estaba en Agenda Económica. Te agradezco por haber estado con nosotros este lunes, Klaus. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Tú también. Bueno, ya analizamos entonces lo que está sucediendo en el Medio Oriente y su impacto en los mercados, en las bolsas y también en el dólar y el petróleo y el gas. Ahora hacemos una pausa y al regreso analizamos el IMASEC de enero, que lamentablemente sorprendió a la baja al mercado. Acá, en Agenda Económica. Este primer día hábil de marzo nos mostró la primera cifra oficial de la actividad económica de 2026 y la vemos en pantalla. El IMASEC de enero mostró una caída de 0,1% anual, muy lejos del crecimiento en torno a 1% que esperaba el mercado. Analistas explican lo que sucedió y el gobierno dice que no hay que sobrereaccionar a este dato. La economía comenzó con malas cifras oficiales este año. Si la semana pasada hubo aumento del desempleo, ahora el Banco Central informó una caída de 0,1% en la actividad económica de enero. Mal arranque de 2026 que pareciera no preocupar al Ejecutivo en sus últimos días. No hay que sobrereaccionar a estos datos específicos de un mes. Ya nos ha pasado en otros años que a veces tenemos un mes con niveles similares a este y finalmente se termina cumpliendo la meta del año. ¿Y por qué no hay que sobrereaccionar? Por dos razones muy importantes. La primera es que enero 2026 se compara a enero del 2025. Y enero de 2025 tuvo un día hábil más y en adición a aquello fue un mes, 2025, especialmente alto en términos de producción.
Y la segunda razón que entrega el titular de Hacienda para no sobrereaccionar es que si comparamos la serie desestacionalizada, es decir, enero respecto a diciembre, esta aumentó 0,2%. Lo concreto es que la caída en el IMASEC no la veíamos desde junio de 2024, por lo que preocupa al mercado. El mercado está esperando un crecimiento de 1%. De hecho, no había en la encuesta de Bloomberg ningún estimado menor a 0,7%. Este débil inicio de año definitivamente lo que hace es alejar la proyección de crecimiento de 2,1% que tenía el Banco Central para el primer trimestre del año. Estamos viendo una economía que tiene poca tracción, que tiene muchas dificultades para alcanzar crecimiento más sostenible. Yo diría que en términos de sorpresa, la principal estuvo por el lado comercio, que prácticamente no crece en 12 meses, y naturalmente de ahí aparecen desafíos importantes hacia lo que viene. Digamos. El próximo gobierno tiene que poner un énfasis mucho más potente, ¿no es cierto?, en recuperar el crecimiento de la economía. Recuperar el crecimiento será una de las principales tareas del equipo económico de José Antonio Kast. El panorama de enero fue una caída de 1,5% anual en la producción de bienes, mientras que el IMASEC no minero no presentó variaciones. Vemos que la producción de manufactura es aquella que tiene un peso bastante significativo, en especial relacionado a cierto equipamiento que puede tener relación con proyectos de minería. Entonces, es algo para poner atención en los próximos meses, pero todavía con bastante incertidumbre con respecto a cómo se vayan desencadenando los eventos, especialmente con factores de riesgo que vienen a nivel internacional. Sin embargo, a la luz del reciente conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, así como de las crecientes tensiones que existen en Oriente Medio, será necesario observar en qué magnitud estos acontecimientos podrían estar afectando a la economía nacional en lo que queda del año. Analistas señalan que este año cerraríamos con una actividad económica similar al 2025, es decir, en torno al 2,5%. La sorpresa del mercado se vio reflejado en los distintos análisis que hicieron los equipos económicos. Pasamos a revisar algunos comentarios que se publicaron este lunes. Ahí vemos a Copeuch, que señala que el IMASEC de enero sorprende a las expectativas y muestra un desempeño bastante apagado en la mayor parte de los sectores. Incluso, de haber estado bajo las proyecciones de diciembre, esto podría favorecer a que haya una reducción en la tasa de interés en la reunión de marzo. En Copeuch estiman que el IMASEC de febrero podría ser de un crecimiento anual de 1,4%. Veremos entonces si se cumple o hay otra sorpresa. ¿Qué fue lo que opinaron en Santander? Aquí lo vemos. Los resultados de enero confirman algo que venían anticipando. El primer trimestre estaría afectado por una exigente base de comparación, algo similar a lo que dijo el ministro de Hacienda Nicolás Grau. Por dos razones: no hubo récord de exportaciones y también porque menos argentinos vinieron a comprar al retail en Chile. Eso sí, ellos destacan que al menos de mes a mes hay cierta estabilidad y creen que habrá mejores cifras para la segunda mitad del año. Terminamos la revisión con lo que opinan en Scotiabank. Ellos señalan que la lectura de este registro debe analizarse en conjunto con el IMASEC de diciembre, el cual sorprendió positivamente, por más que fuera solamente un crecimiento de 1,7% el último mes de 2025. Ahora, estos números, y sobre todo lo de enero, no afectan las proyecciones de Scotiabank. Ellos creen que, de todas maneras, es poco probable un crecimiento sobre 2,5% en 2026, por lo tanto se va a mantener un crecimiento similar al año que acaba de terminar. Estos son entonces los comentarios de mercado luego de conocer el IMASEC de enero. Lo último que les quiero comentar en la primera agenda económica de esta semana es buenas noticias para distintos sectores, para empresas, para clientes, para quienes quieren consumir y para quienes quieren comprar una casa. Todas las tasas de mercado bajaron en la última semana que midió el Banco Central. Lo revisamos en la gráfica que semana a semana les mostramos acá en Agenda Económica. Nos vamos a situar en la última barra, fila, ahí como ustedes lo quieran decir, que está allá, a la derecha. Es la semana del 16 al 23 de febrero. Esa semana, las tasas de consumo tuvieron un promedio de 21,17%.
5 puntos completos menos que una semana antes. Ahí ustedes lo pueden ver. ¿Qué pasó con las tasas comerciales, que son las que ocupan las empresas para endeudarse? Ahí las ven ustedes. Le pido a Felipe que se mantenga a la derecha. No, venga para acá, Felipe. Siga a la derecha, allá al fondo. Muy bien. 7,84% las tasas promedio de las tasas comerciales. Muy importante porque esto significa que las condiciones para endeudarse y para invertir de las empresas son más baratas. De 9,79% promedio una semana a 7,84%. Y también hubo un descenso considerable en la última línea, que son las tasas hipotecarias. Se pasó de un promedio de 4,14 a 4,09%. No hay que cantar victoria, esto no significa que se produzca una tendencia de que van a seguir bajando fuerte las tasas de los distintos segmentos, pero es una constante que las tasas de consumo bajan fuerte, pero después vuelven a subir. Las de las empresas, que son las comerciales, también se mantienen en torno a 8, 7, 10%. Y como ven, las hipotecarias siempre, en los últimos 6 meses, un año, rondando el 4%. Y todo indica que van a seguir así por bastante tiempo más. Es la información que les quisimos comentar acá en la Agenda Económica PM de este lunes. Soy Nicolás Paut y los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.